convencidos de que es deber ser solidarios con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Eso es lo que nosotros aprendimos de ella, la Torre del Alto, como un punto central de su programa máximo. Y por tanto, así como reclamamos y obtuvimos la solidaridad de otros pueblos de América Latina y de otras latitudes en el momento de una dictadura en el Perú, ahora nuestro deber también es expresarlo. Y esto no es sino la continuidad de la historia, porque la consolidación de la independencia nacional, dada en la batalla de Junín y Ayacucho, fue, entre otras fuerzas, por la presencia de los libertadores venezolanos que vinieron con sus soldados hasta aquí, hasta nuestras pampas de Junín y Ayacucho, a consolidar la libertad del Perú. Entonces, cuando militamos en una causa como esta, estamos siendo herederos de esa gesta emancipadora. La situación económica del país, que comenzaba a tener los ingresos de la industria petrolera, estaba en manos de las grandes transnacionales, de las hermanas transnacionales, la Standard Oil y etcétera, de las grandes compañías que controlaban la producción, porque empezaron a invertir y llegaron a controlar la producción, controlaban el mercado y por supuesto los ingresos. Venezuela, que era un país de economía rural, por la riqueza petrolera, se convirtió en un país petrolero con una economía rentista, en donde básicamente el trabajo no caracterizaba el esfuerzo productivo de la nación, porque nosotros estábamos obteniendo los ingresos de una riqueza fácil que no la estábamos trabajando, que era el petróleo. Hay otros países que han tenido ventajas con respecto a nosotros, porque han vivido más de la agricultura, han vivido más de la manufactura, incluso han vivido del turismo. Venezuela se montó sobre una estructura de economía capitalista, de economía rentista. Al entrar en crisis los partidos políticos, se empezó a generar un mundo de antipolítica, un mundo de antipartidos. Chávez llega al poder en 1998 por la vía electoral. No obstante que en 1992 había dado un golpe fallido. Yo de verdad quisiera que el llamado socialismo esté en decadencia. Probablemente estemos viviendo los estertores finales de su expresión en la patria de Bolívar. Probablemente Maduro sea la antesala a su colapso total. Pero el virus, la enfermedad, está presente en todo el continente. Y ahí están los países vecinos nomás para darnos cuenta. Y por qué no, incluso en el Perú, como una tentación permanente. Y es que la vocación autoritaria, la fascinación por las dictaduras, como que está en los genes de nuestro ser latinoamericano. Ya Krauss señalaba, y muchos autores más, esa vocación por los grandes caudillos y esa subyugación de los pueblos por los gobiernos de fuerza. Hay que reconocer, lamentablemente, que las dictaduras, todas ellas, de derecha o de izquierda, son populares. Desafortunadamente, en ese momento, la gente creyó que en Venezuela esa era la salida. Bueno, Chávez llega al poder por la vía electoral. Incluso factores económicos contribuyeron a que él llegara al poder. El Chávez de 1999 y el Chávez del 2000 es un Chávez que utiliza la Constitución, que incluso reforma, que no comienza a hablar sino del progresismo. Todavía no se adentra en la profundidad del concepto del socialismo del siglo XXI, sino que comienza a engañar a la gente con el concepto de que lo que se trataba era del progresismo y de resolver los problemas de la sociedad. Cuando en el año 2000 él gana la relegitimación de poderes, ya él entonces comienza a hablar de un concepto de democracia protagónica, democracia participativa, pero comienza a seguir el modelo cubano. Vamos a restringir los medios de comunicación, vamos a quitarle a los partidos políticos el financiamiento, vamos a eliminar la bicameralidad del Congreso para transformar eso en una sola asamblea, en una sola cámara.
y vamos a utilizar el poder del Estado para establecer una hegemonía gramsciana, es decir, voy a luchar en función de crear una percepción. En los años siguientes, hasta el 2006, él provoca una serie de referendos, controla el Consejo Nacional Electoral y precisamente viene la reforma constitucional de los años 2007, en donde él establece la reelección indefinida. Llegamos a las elecciones del 2012, las de recientemente, ya enfermo, y comienza ese chavismo a erosionarse desde el punto de vista social. Es decir, que el chavismo no refleja o mejor dicho, ese proyecto no refleja una concepción ideológica profunda ni coherente, sino lo que es un grupo político que lo que busca es mantener el poder, controlar el poder, pero no gobernar en función de los pueblos. Y lo estamos viendo ahora con el señor Maduro, que precisamente en menos de un mes, desde que muere Chávez y comienzan las elecciones del 14 de abril pasado, pierde 1 millón de votos. Desconoce la voluntad soberana del pueblo, que incluso fortalecida por los acuerdos tibios de la UNASUR, sin embargo, buscaba precisamente el reconteo total de votos, cosa que en este momento no se ha dado, y es la razón por la cual en Venezuela existe una crisis política, y la única manera de resolver la crisis política es que haya nuevas elecciones. Y si a esto le sumamos la tremenda crisis económica, producto de políticas estatistas absolutamente equivocadas. ¿Cómo es esto que el país más rico de América del Sur tiene carencia de alimentos, tiene control de precios en 500 productos? Entonces, si hay control de precios, nadie los produce, porque nadie quiere producir, fabricar algo que tiene precio controlado si no va a poder venderlo a un precio apropiado. Entonces simplemente no lo produce y la consecuencia inmediata es la escasez. Aparentemente la buena intención es que no haya especulación, no vayan a ganar más de lo debido. Pero ese estatismo ya no funciona ni en Rusia ni en China. Pero en Venezuela hay algún iluminado que cree que esa es la fórmula económica para hacerlo. Quizás en Corea del Norte y en Albania puede tener algunos aliados. Pero en el resto del mundo es un modelo que ya desapareció. Si uno no le da valor a las cosas, no le tiene aprecio. Y uno de los principales atributos que hoy día tenemos los peruanos es la libertad. Hoy día los peruanos podemos elegir libremente a un presidente de la República y confiar que un marco institucional va a seguir un riguroso proceso a efecto de que la voluntad del ciudadano pueda expresarse a través del voto. Hoy es la justicia social, la lucha contra la pobreza y la inclusión, lo que justifica también la dictadura. Y eso es entonces el problema que tenemos aquí en nuestro medio. Y eso nos lleva a reafirmar una vez más y siempre el concepto de democracia. Al no haber alternancia en el poder, al permitirse el continuismo, el mal se continúa sentando. Entonces, como ustedes pueden observar, no tenemos un proyecto político de socialismo del siglo XXI, es falso. Ese es un proyecto que dependía de un hombre. Ahora están hablando del Estado comunal. Y por eso es importante, jóvenes que ustedes me escuchan, porque comunas existen en muchos países. En Venezuela, desde el punto de vista orgánico, el proyecto es la sustitución del Estado democrático por un Estado comunal, donde todo el mundo es dueño de todo, pero nadie es dueño de nada. En pleno siglo XXI, en plena globalización de la ciencia y la tecnología, en plena necesidad en que ustedes jóvenes universitarios conquisten la ciencia y la tecnología, a nosotros nos están aplicando la teoría del Pol Pot de Camboya, que significaron 3 y 4 millones de personas muertas para imponer un proyecto político. El estalinismo de 30 millones de rusos muertos. Los
totalitarismo de la Alemania nazi. Es una mezcla ideológica de todo eso. Contra eso estamos luchando, contra eso. Como lo Se encierra lo que ustedes han dicho con claridad: el manejo deshonesto de los recursos públicos, la utilización de la tecnología de la información, que en estos medios ha alcanzado un grado de penetración en las conciencias de la gente como no existía en otra época. Y nosotros los venezolanos estamos mirando hacia La Habana, mirando hacia Bolivia, y que me disculpen los bolivianos, yo no tengo nada en contra del Estado plurinacional, pero de lo que sí estoy en contra es que sean proyectos ideológicos que lo que han creado es hambre, persecución política y sobre todo una aniquilación de la República y el destrozamiento de la libertad. Ese es el fondo del asunto. No crean ustedes que es que nosotros representamos oligarquías, porque eso es lo que han querido vender. Cuando yo escuché por ahí algunas intervenciones de los diputados que vinieron del gobierno aquí al Perú, diciendo que todo era mentira, la periodista llega y le dice: pero mire, ¿cómo es eso de que se está importando el 70% de lo que ustedes comen? Dijo: no, el 70% no, el 65%. ¿Cómo es posible que vengan aquí a engañar la patria Bolívar? Una fuerza libertaria y productora como la tienen ustedes. Y por eso es que nosotros nos hemos compenetrado tanto. Como yo he leído en algunos medios de algunos amigos que dicen que lo que pasa en Venezuela es hay un autoritarismo competitivo, para no decir que hay una dictadura. Con este concepto de autorismo competitivo dicen: sí, pues, sí, Maduro se le pasa la mano, pero en lo fundamental está contra el imperialismo, en lo fundamental ha hecho reforma social, en lo fundamental tal cosa. Y se justifica la dictadura. Entonces, como que la izquierda, en América y en el Perú, pierde legitimidad moral para poder, ¿no?, luchar consecuentemente en el campo democrático. Por eso, y rápidamente les mencioné, porque ¿qué es lo que nos han querido vender? Que estamos en presencia de un proyecto ideológico mentira. Ahí no hay una sustancia ideológica y una esencia ideológica. Utilizan los términos para engañar. Hoy día PDVSA está en manos de lo que ellos descalifican y dicen como el imperialismo norteamericano. Una empresa reciente, Schulenberg, le acaba de prestar a PDVSA $1.000 millones en un crédito envolvente para hacer las inversiones petroleras que en estos 14 años el gobierno no hizo. Chevron está metido de lleno en la faja petrolífica del Orinoco. $1 millón de millones de dólares recibió el gobierno venezolano por concepto de ingresos petroleros en estos 14 años y han sido incapaces de garantizar un factor productivo nacional. Tan incapaces son que no han podido garantizar ni siquiera el papel higiénico para el pueblo venezolano, ni siquiera la pasta dental, ni siquiera la harina pan, los productos básicos que se necesitan. Es un gobierno fracasado, es un proyecto fracasado que para mantenerse en el poder utilizan el expediente de la represión y de la persecución política. ¿Por qué venimos nosotros aquí? Porque el pueblo latinoamericano tiene que despertar. Porque este no es el momento de los gobiernos. Esta es la hora de los ciudadanos. Es la hora de los pueblos. Nosotros estamos emprendiendo una lucha de liberación nacional. Estamos influenciados totalmente por La Habana. No se da un paso político estratégico en Venezuela si esa decisión previamente no la consultan con Raúl Castro. Todos los servicios de inteligencia están en manos de los cubanos. Ustedes seguramente escucharon el audio que salió recientemente, donde ponen en evidencia la poderumbre del régimen. Es como que si ustedes aquí, en un establecimiento o en una instalación militar, allí un espía cubano estuviera dentro de esa instalación y estuviese grabando una conversación con algún periodista de aquí del Perú en contra del gobierno, o para descalificar o por los problemas internos con alguien del gobierno, donde pone en evidencia que el presidente de la Asamblea Nacional es el principal conspirador, que el presidente de la Asamblea Nacional está mezclado en los negocios fraudulentos de la adquisición de divisas con una serie de empresas fantasmas. Pero para lograr la justa distribución, para lograr, por ejemplo, la superación de la pobreza, yo no tengo por qué acabar la cesta de los huevos. Me explico. Yo no tengo por qué acabar las empresas.
Yo no tengo por qué acabar el conocimiento. Yo no tengo por qué sustituir a la sociedad por el Estado. Porque ¿cuál es el problema del proyecto que tenemos? El proyecto político que está actualmente en el país es un proyecto que busca no solamente detentar el poder político, una camarilla de corruptos, sino que ese proyecto político lo que busca es controlar la sociedad, y eso es mucho más grave. Controlar la sociedad. A ver, quiero ver a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dar una palabra. Quiero ver a Human Rights, ¿no?, dar una palabra de defensa de los derechos humanos en Venezuela. Quiero ver a todas esas organizaciones que saltan todos los días cuando ven, y con derecho y con justicia, alguna violación en un país democrático, a ver que se expresen sobre las violaciones de hoy en Venezuela. Pero hasta ahora no las he escuchado, francamente. Esto que se los quería mostrar, bueno, fíjense ustedes, nosotros tenemos 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas que el ejército, o mejor dicho, que el gobierno, saca a la calle, supuestamente para controlar la inseguridad. Los organismos defensores de derechos humanos, la Fuerza Armada Nacional, no está formada para combatir el crimen, militarización de la sociedad. Pero que el país que queremos es un país de libertad, en donde las ideas puedan comunicarse, como el día de hoy podemos tener una conversación franca y abierta, sin tener el temor de que se abra esta puerta y que nos agarren a palos, simplemente por discrepar o por pensar diferente. Hoy día le queremos decir al pueblo peruano que tenemos que estar alertas a las señales que se nos envían desde nuestras instancias de gobierno. Sí es importante que desde el Perú todos los jóvenes iniciemos una labor de investigación, porque nosotros no les decimos que nos hagan caso por lo que decimos, porque el joven el día de hoy en el Perú tiene un juicio crítico, investiga y sobre la investigación toma una decisión. En esta aula universitaria, de expresar nuestra adhesión a la causa libertaria, a la causa solidaria, a la causa democrática de Venezuela, estamos también afirmando la conciencia en nosotros mismos, en nuestro pueblo, para defender la democracia en el Perú. Y defendiéndola, estamos también defendiendo la democracia en el continente y en Venezuela en particular. Muchas gracias. Por decirle a cualquier gobernante en América Latina que nosotros queremos vivir en libertad y que no vamos a permitir la opresión nunca más en un país de América Latina. Para decirle a los gobernantes de hoy día en Venezuela que reflexionen por los actos que están cometiendo, porque mañana más adelante van a ser condenados por las futuras generaciones. Y cuando ellos se cansen de meterle golpe a los venezolanos, estoy plenamente convencido que ahí habrá un venezolano que levantará la voz y gritará libertad. Ayúdennos a gritar libertad. estas elecciones que acaba de suceder el 14 de abril pasado es la expresión de la sublevación popular cívica de un pueblo que quiere libertad y que no va a ceder en su lucha. Estamos realmente muy agradecidos por todo lo que ha hecho este comité de amigos, porque esto se ha irradiado en diversos países de América Latina. O sea que ustedes están haciendo historia. ¿Sabe qué es lo importante de este evento de hoy? Que el conflicto se extendió hacia América Latina, y eso no lo pensó jamás y nunca el gobierno. El gobierno creyó que tirándonos a nosotros un micrófono, que quitándonos el derecho de palabra, nos iban a dejar a nosotros todos asustados. Nunca pensó que nosotros íbamos a extender el conflicto hacia América Latina. En los próximos días ustedes van a tener aquí a Enrique Capriles. Y es verdad, como dice Jorge, vamos a ver qué va a hacer humano. O si ahora no lo va a reconocer o no le va a dar la audiencia que le dio Santos. Pero nosotros vamos a seguir en esta lucha. Amigas, la única revolución que ha sido eficiente y con resultados en el mundo es la democracia. No hay otra.